Buenas noches. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias a los panelistas que han tenido a bien aceptar la invitación y estar hoy con nosotros. Y muchísimas gracias a Roberto Bosca por haberme conferido el honor de coordinar este panel. Como ya se dijo, los panelistas son nada menos que el señor presidente de la Academia Nacional de la Historia en ejercicio, el doctor Roberto Cortés Conde, quien hablará en primer lugar, el doctor Miguel Ángel de Marco, expresidente de la Academia Nacional de la Historia, quien lo hará luego, y el doctor Mártire, quien también ha sido presidente de la Academia y lo hará en último término. El doctor Roberto Cortés Conde, voy a recordar, simplemente sería una falta de respeto al público querer presentar a estos tres eximios intelectuales argentinos tan conocidos. Es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Sociología por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Actualmente es presidente de la Academia Nacional de la Historia por el periodo 2015-2017. Es miembro de número de la misma, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, presidente honorario de la Asociación Internacional de Historia Económica, profesor emérito del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, Robert Kennedy Professor en la Universidad de Harvard y Visiting Professor de la Universidad de Chicago. Entre otras publicaciones, voy a leer algunas de las que más me han impactado de él: La economía política de la Argentina en el siglo XX, edición en inglés por Cambridge University Press, La historia económica mundial desde el medioevo hasta los tiempos contemporáneos, con una cuarta edición en 2012. El doctor Cortés Conde se va a referir al significado de la independencia y creo que lo mejor es escucharlo a él. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Primero, acá al moderador, a los organizadores, y es un gran honor estar de nuevo en este lugar, en el CUDES, para celebrar un acontecimiento esencial, fundamental en la historia de los argentinos. La Declaración de la Independencia por el Congreso de Tucumán en 1816 es uno de los hechos fundacionales de esta nación argentina. Y para cuando lo conmemoramos, creo que hay que ir más allá de los aspectos formales, de recordar los que intervinieron, recordar los héroes de nuestra independencia, sino apuntar a aquellos aspectos que han sido realmente una parte de un proceso continuo de lo que es la formación de la nación argentina. Las dificultades, los problemas tremendos que hubo que afrontar para construir esta nación. Y en ese sentido yo creo que la conmemoración pasa algo más de ser un aspecto formal. Debe ser, creo yo, un compromiso permanente de todos nosotros de mantener los principios y los valores por los que ellos lucharon. Eso para mí es la importancia de la celebración de la independencia. Y aquí entonces creo que la historia ayuda a entender, a explicar en qué marco se produce estas situaciones y qué es lo que se buscaba con la independencia de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata y lo que va a ser la nación argentina. Yo creo que tanto la Revolución de Mayo como la Asamblea del año 13, como la Declaración del Congreso de Tucumán, como los sucesivos procesos de institucionalización de la Argentina que terminan en la Constitución Histórica de 1853, son la base fundamental del nuevo orden político que empieza a ser creado con el hecho mismo de la Revolución de Mayo y que se consolida y definitivamente con la Declaración de la Independencia. Este hecho es que no solo se trata de independizarse de España y de toda otra nación extranjera, se trata de construir un nuevo régimen político sobre la base de uno que se estaba reemplazando. Y esto ha sido tremendamente traumático. Hoy día pareciera
visto desde tan lejos que todo debía ser así. Pudo no haber sido, si no hubiera sido por la contribución de esos hombres que lucharon entonces, antes y después por esta nación argentina. Y aquí hay que recordar no solo a los hombres del Congreso de Tucumán, sino a los que lucharon antes y lo hicieron posible. A Güemes, que defendió la frontera del norte, a Belgrano y los tucumanos que en septiembre de 1812 detuvieron la invasión realista, a la escuadra argentina que en el buceo apoyó a las fuerzas que sitiaban Montevideo, que con Rondó y después Alvear tomaron la plaza de Montevideo y evitaron que la expedición de Morillo, que debía ir al Río de la Plata, fuera a Caracas, y mantuvieron entonces que en 1816, mientras en toda la América del Sur las revoluciones independentistas habían perdido, se habían perdido los chilenos en Rancagua, Bolívar estaba exilado en Jamaica, el ejército del norte había sido derrotado en Sipe-Sipe, en ese ambiente tan desfavorable tienen el coraje, la valentía de declararse independiente de España. Y esto se agrega a otro hecho de gran importancia. Mientras que la Revolución de Mayo, en 1810, se produce en medio de una ola revolucionaria en el mundo que establece nuevos principios que están en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776, el hecho de que todos los hombres son iguales en derecho, que sigue con la Revolución Francesa, y que orienta con esos principios de la Ilustración todo este tipo de movimientos independentistas, después de los tremendos extremismos que produce la Revolución Francesa y después de Napoleón derrotado, lo que viene es una nueva tendencia, que es la tendencia restauradora, que impone nuevamente a Fernando VII como rey absoluto, y en ese mismo momento de la declaración de independencia, todas las potencias de la Santa Alianza, después de la derrota de Napoleón, están dispuestas a terminar con cualquier intento de desafío a los principios legitimistas. En esa situación internacional tan desfavorable, los hombres del Congreso de Tucumán, apoyados por San Martín en Cuyo, que está organizando un ejército para su proyecto de liberación americana, apoyados por Belgrano, apoyados por Pueyrredón, después deciden, en definitiva, jugarse frente a todas las potencias mayores del mundo en ese momento y decidir definitivamente algo que ya en los hechos estaba pasando, que es la Declaración de la Independencia. Con eso se continúa el proceso que constituye un nuevo orden político, un orden político que yo decía establece que todos los hombres son iguales en derechos, que es el de la democracia representativa, donde la soberanía proviene del pueblo y además que cede los derechos el individuo que tiene sobre sí mismo a un gobierno, pero a un gobierno con poderes limitados, porque va a existir una división y equilibrio de poderes. Esos principios que empiezan ya desde mayo de 1802, que siguen con la Declaración de la Independencia de 1816, van finalmente a consagrarse en lo que va a ser la Carta Constitucional de nuestro país, la Constitución de la Nación Argentina de 1853. Ese es el pacto de convivencia de la democracia republicana que fue haciéndose con tropiezos, con marchas y contramarchas, pero que finalmente se consolida con lo que fue el principio básico de nuestra Constitución Nacional, que es un orden político de democracia representativa. Eso todavía hoy es una lucha permanente en esta sociedad, en esta Argentina nuestra, y es algo a lo cual debemos comprometernos cada vez que recordamos a quienes, sacrificando su vida, su honor, como decían, decidieron declarar la independencia de nuestro país frente a España y a cualquier otra nación extranjera. Creo que se lo debemos a ellos y lo mejor que podemos hacer para celebrarlo,
y recordar los principios y los valores que tuvieron al hacer esto. Gracias. Bueno, sí va a ser fácil la labor del moderador. Oiremos a continuación al doctor Miguel Ángel de Marco. El doctor de Marco nació en Rosario, de Santa Fe. Es capitán de fragata en situación de retiro de la Armada Argentina. Doctor en Historia, academia de número de la Academia Nacional de la Historia, de la que fue presidente a lo largo de 3 periodos. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de la Academia Portuguesa de la Historia y de la mayor parte de los institutos y academias nacionales de Iberoamérica. Ha sido director del Departamento de Historia y del Instituto de Historia Argentina y Americana de la Universidad Católica Argentina y profesor invitado en casas de estudios superiores del país y del exterior. Además, se desempeñó como director del doctorado en Historia en la Universidad Católica Argentina y es profesor emérito del doctorado en Historia en la Universidad de El Salvador. Entre sus muchos libros y trabajos dedicados a evocar aspectos del pasado argentino, podemos recordar Bartolomé Mitre, su biografía, La Patria, Los hombres y el coraje, la Guerra del Paraguay y, seguramente por su condición de hombre de la Armada, varios dedicados a la historia naval, Corsarios argentinos, Héroes del mar y la Independencia y la Guerra del Brasil, historias que hicieron la historia argentina, todos ellos de MC. Últimamente ha publicado La historia contemplada desde el río, presencia naval española en el Plata, 1776-1900, historia del periodismo argentino, desde los orígenes hasta el centenario de Mayo, la guerra de frontera, lucha entre indios y blancos, Belgrano, artífice de la nación, soldado de la libertad, San Martín, general victorioso, padre de nociones, y Güemes, padre de los gauchos, Marte de la emancipación, y no podemos dejar de citar a Alem, caudillo popular, profeta de la República. Tiene en preparación una biografía de Domingo Faustino Sarmiento. Ha sido distinguido con varias condecoraciones civiles, militares y argentinas y extranjeras, entre ellas la Cruz al Mérito Naval Argentina y la Cruz al Mérito Naval de primera clase del Reino de España. Se va a referir a Belgrano y los proyectos monárquicos en el Congreso. Muchas gracias. Trataré de adecuarme a los 15 minutos de rigor y por lo tanto he traído escrita mi exposición. 4 años después de los sucesos de mayo de 1810, la situación de los insurgentes del Río de la Plata era dramática. Si bien se había producido la capitulación de Montevideo y con ello la toma de un punto estratégico clave, el anuncio de la próxima partida de una gran expedición militar desde España para sofocar todo intento de independencia tenía en vilo al directorio y a la Asamblea General Constituyente. Las cosas no estaban mejor ni en el Alto Perú ni en Chile. Parecía que la gigantesca tenaza de la opresión iba a cerrarse en poco tiempo de manera inexorable y que los partidarios de la revolución serían pasados por el filo de las bayonetas hispanas. En esa situación se decidió enviar una misión a Europa, constituida por Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano, con el fin de explorar la postura de Gran Bretaña y en general de las cortes del Viejo Mundo acerca de la situación en el Plata. A Rivadavia se le ordenó, en instrucciones secretas que no debía conocer su compañero, que previa reverente súplica, así se decía, a Fernando VII, para que fuera benévolo con sus desgraciados súbditos, hiciera ver que, cito textualmente, las miras del gobierno, sea cual fuese la situación de España, solo tiene por objeto la independencia política de este continente, o a lo menos la libertad civil de estas provincias. En otras palabras, si no era posible la plena emancipación, todos los cargos de importancia debían quedar en manos de los criollos. Los comisionados partieron el 18 de septiembre de 1814 y llegaron a Río de Janeiro el 12 de enero del año siguiente. Allí se enteraron que estaba el odiado antiguo comandante del apostadero naval de Montevideo, José María de Salazar, que había llegado para echar, sin saberlo, una cortina de humo sobre el verdadero destino de la expedición reconquistadora. En efecto, debía preguntar al rey Juan VI si estaba dispuesto a dar acogida a buques y hombres después de tan larga navegación.
Lo que no sabía el marino, ni por supuesto los comisionados porteños, era que los 65 buques y 15.000 hombres navegaban hacia otro rumbo, Colombia y Venezuela. Perdón. Los comisionados salieron de Río de Janeiro y luego de larga y azarosa travesía llegaron al puerto de Falmouth el 5 de mayo de 1815. Allí se enteraron del regreso de Napoleón a Francia y de su entrada a París el 20 de marzo, tras ser rescatado de su exilio en la isla de Elba. También supieron de la reunión del Congreso en Viena, en que las potencias europeas arbitraron los medios destinados a sacar para siempre de la escena europea al emperador de los franceses. Ya en Londres, el 13 de mayo se reunieron con Manuel de Zarratea, que se encontraba en Inglaterra como representante de las provincias del Río de la Plata. Este le repitió lo mismo que le había expresado al directorio. Los primeros actos de Fernando VII, demostrativos de su intolerancia y de sus intenciones respecto de América, lo hacían dudar del éxito de la misión, pues seguramente el monarca no dudaría en desenvainar la espada, y palabras de Zarratea, para subyugar con el hierro y el fuego a los mismos habitantes a cuya sangre debe el haber conservado algún derecho a esas provincias. A su parecer, al parecer de Zarratea, Belgrano y Rivadavia debían detener cualquier gestión a la espera de que se aclarase el panorama. Contra lo que esperaban, los enviados no lograron ser recibidos por el primer ministro inglés. Zarratea había concebido la peregrina idea de desunir a la familia real española, como si no la estuviese desde los lejanos tiempos del motín de Aranjuez, a través de la propuesta a Carlos IV, que se hallaba desterrado en la corte papal, y a quien Fernando VII no dejaba volver a España por temor a que le disputara el trono, de que impulsara a su hijo Francisco de Paula a aceptar la corona del Río de la Plata. Para ello se había valido Zarratea del conde Cabarrús, hijo del célebre ministro ilustrado, quien no tenía ninguno de los méritos de su padre y era un intrigante y un aventurero. Este esperaba respuesta de Carlos IV cuando el monarca y su familia habían tenido que marcharse apresuradamente de Roma ante la amenaza de la llegada en armas del príncipe Murat. Reanudó la conversación en Verona, con la presencia del también exiliado Manuel Godoy, príncipe de la Paz, al que el doctor Martínez ha dedicado libros muy valiosos, quien puso en nombre del postulado al que patrocinaba 3 condiciones: que si Inglaterra no auspiciaba el plan no lo entorpecería, que en el caso de que a raíz de la operación se llevaran a cabo nuevas persecuciones o que la Corte de Madrid se negara a facilitar subsidios pecuniarios, se aseguraría la subsistencia conveniente y que en el porvenir tanto Godoy como su amante Pepita Tudó, condesa de Castillo Fiel, y sus hijos contarían con un asilo y una asignación en consonancia con su condición, ¿no? Se arreglaron ellos. Dichos antecedentes les parecieron a Rivadavia y a Belgrano lo suficientemente dignos de ser tenidos en cuenta, puesto como para no sujetarse más estrictamente a sus instrucciones. A 2 días de llegar a Londres, el 16 de mayo, le escribieron al director supremo Alvear expresándole que se habían puesto en comunicación con Zarratea y que estaban atentos al resultado de las tramitaciones que venía realizando desde Río de Janeiro. Ambos habían quedado satisfechos con respecto a las informaciones que les había suministrado Zarratea. Era necesario esperar la llegada de Cabarrús, quien no tardó mucho en regresar de Italia, trayendo noticias de su primer viaje, cuyo carácter se ha mencionado. Como ahora aparecían las exigencias que Godoy había expuesto y la voluntad de Carlos IV no se manifestaba de una manera muy decidida, Belgrano señaló más tarde en su informe: yo vi que no había más que una iniciativa sin carácter de formalidad alguna. Agregaba que la cuestión no era tan sencilla como la había presentado Zarratea, pero que pese a todo no creyeron que el proyecto pudiera ser desechado de plano. Contemplaron nuevamente la situación de las Provincias Unidas frente a la amenaza de la expedición de Morillo, la frialdad de Inglaterra y aún de los Estados Unidos al respecto, y las ventajas que el proyecto podía reportar. Y en vista de todo lo analizado, dice Belgrano, resolvieron entrar en el proyecto. De ahí salieron los documentos que debía llevar Cabarrús en su segundo viaje a Italia para proseguir la negociación con Carlos IV.
Las instrucciones dadas a Cabarrús decían que éste, en caso de que el Borbón manifestase vacilaciones o deseos de alterar el plan propuesto, estaba autorizado a emplear cuantos recursos fuesen posibles para su ejecución. El ex monarca debía estar convencido de que no había recelos, ya que la desmembración era inevitable y que era imposible la reconquista de América sublevada. Todo empeño en ese sentido, debían insistir, sería inútil. El temperamento que se proponía solo podía ofrecer ventajas para los países a quienes interesaba. Así se pondría fin a la guerra, se salvaría la dignidad de la corona y se daría un testimonio, se dice textualmente, a la lealtad del hemisferio y del humano y paternal designio de don Carlos en adoptar la única medida que podía salvar a los pueblos de las calamidades de la anarquía. Un artículo adicional establecía que en el caso de que el rey hubiera fallecido, según lo anunciaban periódicos franceses, Cabarrús induciría a la reina y al príncipe de la paz a realizar el plan, del cual estaba encargado bajo la autoridad de un presunto mandato de última voluntad de Carlos IV. Era todo unos enredos que estaban haciendo colosales. Si por desgracia, lo que no era de esperar, resultaba imposible cumplir lo prevenido, el conde no debía perder momento ni esfuerzo para conseguir la evasión del infante, que era lo principal en aquellas circunstancias. Cabarrús portaba un largo memorial dirigido al ex rey de España por los diputados del gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, suplicándole o que se trasladase en persona a Buenos Aires o que permitiera a su hijo Francisco de Paula que lo hiciera él mismo con el fin de tomar el gobierno como una soberanía independiente. Iba también un proyecto de convenio para tratar con Carlos IV la institución de un reino en las provincias del Río de la Plata y la cesión de éste al infante Francisco de Paula, con el compromiso de asignarle a él y a la reina María Luisa, en caso de enviudar, las cantidades que la Corte de Madrid les negase para dar ese paso. Al príncipe de la Paz, que como sabemos era un personaje muy aprovechado, se le acordaba, en reconocimiento de sus buenos oficios, la pensión anual de un infante de Castilla, 100.000 duros anuales de por vida, con el juro de heredad para él y sus sucesores habidos y por haber. Cabarrús llevaba además un extenso manifiesto declaratorio que debía presentar a Carlos IV para que lo firmara. Aquí, en este manifiesto, se hablaba de la cesión libre al futuro monarca de una vasta porción de América del Sur. Para completar la documentación, se había agregado un proyecto de constitución inspirado en la Constitución inglesa. La nueva monarquía se denominaría Reino Unido del Río de la Plata. Se declaraba la persona del rey inviolable y sus facultades referente al mando de las fuerzas militares, declaración de la guerra y la paz, celebración de tratados, nombramiento de funcionarios, eran las de un jefe de Estado constitucional. Si bien se creaba una nobleza hereditaria, esta no se hallaba exceptuada de los cargos y servicios del Estado y podía aspirar a alcanzarla todo individuo de cualquier clase y condición, por sus servicios, talentos y virtudes. El cuerpo legislativo comprendía 2 cámaras, una de la nobleza y otra de la representación del común, con las atribuciones admitidas en parlamentos de países libres. Se establecía la inamovilidad de los magistrados y la creación de jueces de derecho llamados jurados. También el derecho de propiedad inalienable, la libertad de culto y conciencia, la libertad de imprenta, la inviolabilidad de las propiedades y seguridad individual en los términos que clara y precisamente acordase el Poder Legislativo. El escudo heráldico para el nuevo reino, ideado por Belgrano, que también redactó el texto de la Constitución, tenía los colores de la bandera argentina, que eran los mismos de los Borbones españoles, como se advierte en la banda de la Orden de Carlos III. El momento en que Cabarrús iba a ponerse nuevamente en viaje, se produjo un acontecimiento que influyó en forma profunda y negativa en sus negociaciones. La batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, que al terminar para siempre con la presencia napoleónica en Europa, robusteció la alianza de los reyes y defraudó las esperanzas que había despertado el regreso del emperador de la isla de Elba.
Cabarrús pudo comprobar en sus entrevistas con el príncipe de la Paz y con la reina María Luisa que Carlos IV ya no manifestaba el mismo parecer de meses atrás. Se había echado atrás y dejaba en una mala situación al proyecto. Sin embargo, Cabarrús no quería abandonar las perspectivas prácticas que concebía para él en el logro de la misión y propuso como último recurso el secuestro del infante para llevarlo por la fuerza al Río de la Plata, plan que Zarratea rechazó. Así concluyó tan complejo asunto, no sin que Belgrano reconviniese a Zarratea por los pocos escrúpulos que había demostrado en la rendición de cuentas de Cabarrús, en una carta ejemplar que subraya una vez más la integridad del creador de la bandera. Y no solo eso, retó a duelo a Zarratea, pero el lance no prosperó. Belgrano partió el 15 de noviembre de 1815, despidiéndose para siempre de su antiguo amigo Rivadavia. A poco de llegar a Buenos Aires, Belgrano aceptó el mando del desorganizado Ejército del Norte, al que trató de hacer entrar en disciplina. Podría dar a conocer los resultados de su misión europea al Congreso de Tucumán, expresar sus ideas monárquicas, favorables ahora, ante el fracaso europeo, a la coronación de un descendiente de los incas, proyecto que contemplaba obtener la rebelión de los aborígenes del noroeste contra los españoles que amenazaban aquellas provincias, influir en la declaración de la independencia y participar en aquel solemne pronunciamiento el 9 de julio de 1816. Nada más. Muchas gracias, doctor Marco, por su precisión cronométrica. Muy preciso. Corté un poco. 15. Escucharemos ahora al doctor Eduardo Martiré. El doctor Martiré es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Académico de número de la Academia Nacional de la Historia, de la que también fue presidente. Académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, de la que fue secretario. Dedicado a la historia del derecho, en especial del período hispanoamericano. Profesor en la Universidad de Buenos Aires, donde tuve el honor de ser su alumno. En la Universidad del Museo Social Argentino, en la Universidad Austral, e invitado en varias universidades extranjeras. Director y miembro fundador de la Escuela de Historia de la UCA, miembro fundador y expresidente del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, también del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, del que fue vicedirector. Autor de numerosos trabajos de investigación de su especialidad y varias obras, entre ellas 1808, La clave de la emancipación hispanoamericana, y Fernando VII y la América revolucionaria. Su tema, tomado del libro de Repúblicas y Monarquías, la encrucijada de la independencia, de Natalio Botana. Doctor Martiré, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por permitirme participar de esta reunión que prestigian mis dos colegas y que me toca a mí hacer un buen papel difícil, ¿no? Pero bueno. Como decía San Martín, ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Eso es lo que les decía a los congresales, a los miembros del Congreso de Tucumán en 1816, animándolos a declarar la independencia. Y verdaderamente que necesitaban mucho coraje para empeñarse en semejante tarea. La situación por la que se encontraba en ese momento el país y el mundo no podía ser peor. Ya de algo de esto nos ha dicho el doctor Cortés Conde y el doctor De Marco. La situación era francamente desfavorable. Entre nosotros, no todas las provincias acudían al Congreso. Se había perdido el Paraguay, el Alto Perú
avanzaban sobre el Alto Perú las fuerzas del virrey de Lima. En la otra banda, Artigas agrupaba a un número de provincias, todas las del litoral. Así que un puñado de hombres muy valientes, con mucho coraje, 33 corajudos, se reunieron en Tucumán, en esta ciudad lejana, en esta ciudad casi colonial, para abrir las puertas del mundo a nuestra nación argentina, que hasta entonces no se había animado a hacerlo. La Asamblea del año 13 había dispuesto una serie de medidas que eran absolutamente soberanas, pero no se había animado a declarar la independencia. Era preciso hacerlo, y por suerte terminaron decididos y unánimemente a declarar a la faz de la tierra el nacimiento de esta nación. Cuando me preguntaron sobre qué tema iba a hablar nuestro colega Colombres Mármol, yo tomé una frase de un libro que acabamos de presentar de Natalio Botana, que me pareció muy apropiada. Ellos trabajaban, ellos dieron la independencia mientras el suelo temblaba. Porque esa es la verdad. El suelo temblaba. En el interior, acabo de decirlo en 2 palabras, en el exterior las nubes no podían ser más sombrías. Hasta entonces se había estado trabajando, tratando, hablando, negociando con un gobierno liberal surgido a la sombra de la ocupación de Napoleón de la península. Pero ahora, a partir del año 13, de 1813, Napoleón había acordado con Fernando VII su vuelta al trono. Y Fernando VII volvía al trono para ser un monarca absoluto, como había sido su padre, su abuelo, como habían sido todos los Borbones, desde que el primer Borbón llegó al trono de Madrid después de la muerte del último Valois sin descendencia, en 1700, al nacer el siglo XVIII. Los problemas internos se sumaban, por tanto, a los externos. El virrey de Lima había incorporado a su solio las intendencias altoperuanas. Paraguay se había perdido. Los ejércitos patriotas no dejaban de sufrir derrotas como la tragedia de Sipe-Sipe. El litoral presentaba una situación alarmante por obra del caudillo Artigas, cuya influencia llegaba hasta la misma Córdoba. Los revolucionarios de Mayo tenían fundamentos teóricos abundantes para fundar una revolución. No solo modernos, sino bien antiguos. No solo las doctrinas de Suárez o las nuevas que traía la Ilustración y Rousseau y Montesquieu. Hasta las propias partidas hablaban de que no se debía obediencia a un tirano. Las partidas del siglo XIII, que conocían muy bien los criollos. De manera que no faltaban argumentos para fundar una revolución, porque el rey de España era un tirano y había tiranizado a sus dominios americanos, convirtiéndolos en colonias, en simples colonias al estilo clásico. Ya no eran más reinos, como los habían considerado hasta entonces los Austrias, ahora eran colonias. Ya no se las gobernaba con la tolerancia y el disimulo, ahora se la gobernaban con la severa obligación de atender a la ley, que no era más que la voluntad del rey.
y habían sido anoticiados por si no habían terminado de digerir esta nueva condición que asumían con aquella admonición que hizo desde Lima el virrey. Habéis, cuando se produjeron unos desórdenes con motivo de la expulsión de los jesuitas, sabed que habéis nacido para callar y obedecer, y no para discutir, ni interpretar, ni participar de las medidas del gobierno. Eso era un tirano. Y las partidas desde el siglo XIII decían que al monarca que se convertía en tirano no se le debía obediencia. De manera que argumentos sobraban. Y el último, el más a la paz, era que los dominios americanos en última instancia estaban a las órdenes del rey, que estaba preso, y no de España, con la que no tenían nada que ver. Pero todo esto se venía abajo, porque el rey que estaba preso, y al que se le debía en definitiva una obediencia de acuerdo a las leyes tradicionales de España, había vuelto al trono, y había vuelto más tirano que antes. Porque la primera intención de su nueva asunción al trono era recuperar las Indias, recuperarlas y volverlas a colonizar, porque se habían sublevado, se habían tratado de independizar por obra de los liberales que le habían antecedido en el trono. De manera que aquella máscara de Fernando VII de que tanto se ha hablado y que se exponía como una manera de evitar la marcha de la Santa Alianza, la persecución de los legitimistas, se venía al suelo. Ya no había máscara posible. Ahí estaba, en cuerpo entero, el tirano, gobernando, y gobernando como lo había hecho su padre y su abuelo, como lo habían hecho todos los Borbones. El gobierno liberal que gobernaba España y del que podía esperarse algún acuerdo, se terminaba, y se pasaba a un absolutismo sin medida, cuyo principal objetivo era recobrar las colonias sublevadas, especialmente por la fuerza, ya que, como he dicho, Fernando consideraba que habían sido empujadas a la rebelión por los gobiernos anteriores de la Junta Central, de la Regencia, de las juntas particulares. Bueno, la Junta Central de Sevilla había proclamado y lo había comunicado a los dominios americanos que se había acabado una tiranía de 3 siglos. No lo decían los americanos, lo decían los españoles liberales que estaban haciendo una revolución contra el rey al que decían representar. Cada uno con lo suyo. De manera que aquí estaban muy cómodos con un gobierno que decía que habían estado 3 siglos bajo una tiranía. Ahora esto se acababa. Con el regreso del soberano, ya no era posible continuar esgrimiendo la doctrina revolucionaria según la cual América podía desconocer la autoridad de España y admitirla, la real. Debía ahora definirse, aunque en ello fuera la vida, de otro modo este movimiento. Solo la independencia le daría sentido a su lucha y a su brega, aunque la situación le fuera claramente desfavorable y aunque hasta Inglaterra,
que había demostrado su simpatía por la Revolución de América, por supuesto, siempre atenta a sus intereses, desde ya. Aunque Inglaterra aconsejara ante la vuelta de Fernando que ya el trato iba a ser distinto, ¿no? Había vuelto su aliado. Inglaterra se había aliado con Fernando contra Napoleón, había vuelto al trono, y en carta de Stanford, de Lord Stanford, a Posadas, terminaba diciéndole, para que no dudara ya de dónde se iba a poner ella, de dónde se iba a poner la nación inglesa: ya no existe sombra, le decía al director, de justificación alguna para que esas provincias se resistan a la obediencia. La carta es del 15 de julio de 1814. Cuán afligente debía ser las tribulaciones de nuestros congresistas de Tucumán, cuando debían afrontar ahora sí todo el odio y el resentimiento del amado rey del que se habían separado, cuando habían de decidir la única solución que se les presentaba: declarar a la faz del mundo una independencia que tenía que ser absoluta, una independencia que tanta sangre había aún de costarle para alcanzarla. Vuelto a la patria Belgrano, después de estas increíbles negociaciones juntos con Zarratea y con Rivadavia, de paso, digamos que a Rivadavia lo expulsaron, lo sacaron a los empujones, ¿no es cierto?, de España, cuando se dieron cuenta que todo este palabrerío, toda esta cuestión no era más que una manera de ganar tiempo, y que aquí lo único que querían era la independencia, que era la mala palabra que podía pronunciarse en España. No había palabra peor que la independencia, que significaba para los españoles la traición, y San Martín el primer traidor. Vuelto Belgrano al Congreso, como ha explicado el doctor de Marco, reunido en sesión especial y secreta para que explicara, lo dice él mismo. Tuvo que decir que la forma republicana era un fracaso en Europa, que el renacimiento de la monarquía absoluta era recibida entusiastamente por Francia, por Austria, por Prusia y por Rusia. Aconsejó, quebrado en su dolor, una monarquía moderada. Hasta pensó en los incas. ¿Por qué no llamarlos? He llorado mucho, le dice en una carta a Rivadavia, cuando tuve que explicar la situación que existía en España. He llorado mucho, y han llorado mucho los congresistas que me escuchaban. Claro que le escuchaban este panorama sombrío, difícil de sobrellevar. Además, España, en manos de Fernando VII, había asumido decididamente la vía bélica, sin concesiones. Una poderosa fuerza militar, también nos han dicho algo los expositores anteriores, una llamada eufemísticamente pacificadora al mando del terrible general Morillo, se despachaba en 1814 hacia el Río de la Plata, precisamente. Aquí también se dijo que luego, ya habiendo partido de España, se cambió el destino, y en vez de Buenos Aires se la mandó a Venezuela y a Colombia. Pero estaban los porteños, estaban los argentinos, sabedores de que esta fuerza había sido pensada para el Río de la Plata.
Y esa era la reacción temida por los revolucionarios americanos, que se ponía ahora en marcha. Ahora va a Venezuela, mañana vendrá acá. Anotemos que la nueva expedición fue decidida no mucho después para Buenos Aires, y que no llegó porque se sublevó su comandante Riego en 1820 y terminó por unos años con el gobierno absoluto de Fernando, al que le hizo jurar la Constitución de Cádiz, la famosa Constitución Liberal del 12. Pero la resolución para los convencionales, para los congresales del 16, no admitía un paso atrás. La suerte estaba jugada. La vida, la honra y la hacienda de ellos reunidos allí, de estos revolucionarios y de los del año 10, se definía en esos momentos. ¿Cómo sonaría en sus oídos? Para hombres de coraje se han hecho las empresas. Se los había dicho muy claramente San Martín. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece una cosa bien ridícula, seguía diciendo el padre de la patria, acuñar moneda, tener pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al gobierno de quien el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más para decidirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podemos emprender cuando estamos a pupilo? Y los enemigos, con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos seguimos declarando vasallos. En una tertulia familiar, la noche en que se juró la independencia, rodeado de congresales y vecinos, al comentar el alcance del acto legislativo que acababan de adoptar, Juan José Paso, el infaltable Paso, Juan José Paso exclamó: esto significa lo irremediable, la victoria definitiva. O cayó y dice la relación, completó su expresión pasando su mano debajo la barba en rápido ademán de tajo, indicando la decapitación que resumía los procedimientos judiciales de la monarquía. El 9 de julio de 1816, queridos amigos, hace 200 años, se reunieron los congresales y por decisión unánime expresaron, según se lee en el acta redactada por el diputado secretario Serrano: declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Todas las provincias y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Nada más.